buenas noches. Que el Señor les bendiga en gran manera. Sean bienvenidos en esta noche para que podamos compartir de la palabra de Dios y que podamos seguir creciendo en conocimiento y fortaleciendo nuestra fe. Yo voy a proceder a silenciar todos los micrófonos. Eh, Cualquier cosa, si hay algún problema en la transmisión, les agradecería que me envíen algún mensaje, ¿verdad? Si no, si se corta o no me pueden escuchar para poder hacer aquí las correcciones. Entonces voy a proceder, ¿verdad? A silenciar los micrófonos y pues vamos a, vamos a dar inicio. Vamos a iniciar en esta noche. El Señor es bueno y semana a semana, hermanos, Él nos da la oportunidad de poder buscarle, de poder acercarnos a Él y de poder compartir de su palabra. Le quiero dar gracias al Señor por la oportunidad que me da, porque es un privilegio para mí poder estar con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Y realmente que la idea nuestra de unirnos como hermanos, de conectarnos, es poder regar, diría yo, esa semilla que se nos ha dado, esa semilla de fe, esa medida de fe que se nos ha dado para que nosotros podamos seguir creyendo, podamos seguir confiando y podamos seguir creciendo en los caminos del Señor. Así que sea usted bienvenido en esta noche. El Señor sea siempre manifestándose a través nuestro, a través de nuestros labios, de nuestras vidas, y que juntos disfrutemos de este evangelio que son estas buenas nuevas para cada uno de nosotros. El tema de hoy es un tema muy especial, muy bonito. El Señor invitándonos a que nosotros podamos acercarnos a Él con confianza y le podamos pedir con fe. Sí es cierto que el Señor nos demanda, pero hay cosas que nosotros tenemos que darle, tenemos que dar, que entregarle a Él, pero también el Señor quiere que en esta relación que nosotros tenemos con Él, también tengamos la confianza de poderle pedir y podernos acercar a Él con esa fe, que Él nos ama y que Él nos quiere ayudar en cualquier momento y en cualquier circunstancia que nosotros podamos estar atravesando. Permítame un segundo, hermano. Sí, mi amor, pero voy ahorita dando la palabra. Sí, vamos a dar la palabra. Sí, les pido que me disculpen, hermano, mi hija entró ahorita. Ay. Pero como les decía, realmente este es un momento donde nosotros nos unimos y espero que la palabra nos ayude a fortalecernos en la fe, que podamos seguir contentos, alegres de pertenecer a este evangelio y de que cada palabra dada en esta casa, en esta iglesia, nos impulse a poder alcanzar la promesa. Así que el Señor hoy nos invita, nos quiere invitar a que pidamos con fe y espero que usted se quede con eso en su espíritu, en su corazón, de que Él mismo nos ha abierto las puertas para llamarnos hijos, para que seamos parte de su pueblo, para que seamos sus amigos y le podamos pedir en esa confianza. Así que vamos a hacer una oración para poder dar inicio y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Padre eterno, gracias Señor por tu bondad, gracias Señor por tu amor. Gracias, Padre, por la obra que tú haces día con día en medio nuestro. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que tú eres Dios, que tú eres poderoso, que tú eres bondadoso
y que tú, Señor, nos quieres ayudar, Padre, en este caminar, en nuestras vidas, en todas las etapas de nuestras vidas y en cualquier circunstancia y en cualquier momento que nosotros podamos estar atravesando. Gracias, Señor, porque tu palabra nos recuerda que estamos en tus manos, que estamos en las mejores manos, Señor, y que podemos acercarnos a ti, Padre, presentarnos delante de ti con confianza, Señor, para pedirte esa ayuda que necesitamos, para pedirte, Señor, que te manifiestes en medio nuestro, en medio de nuestras circunstancias, y para pedirte, Señor, que seas tú quien perfecciona esa obra en nuestras vidas. Nosotros entendemos, Padre, que dependemos completamente de ti, dependemos de tu gracia, de tu favor, de tu bondad, Señor. Y en esa fe y en ese conocimiento, Padre, te pedimos que nos sigas ayudando. Gracias, Señor, por esta noche, por mis hermanos que están conectados y que estamos unidos, Padre, en la misma fe, que disponemos, Señor, nuestros corazones para seguir aprendiendo, Padre, para seguir fortaleciéndonos en la fe y para seguir confiando, Señor, en tus palabras, en tus promesas y en tu bondad. Gracias, Señor. Usa mis labios y usa mi vida, Señor, para poder exponer y presentar esta palabra a mis hermanos, que sea de edificación para nuestras vidas, Señor, y que, Padre, seamos esa tierra fértil donde la semilla cae, Señor, y echa raíces, Padre, y da frutos, frutos de bendición para nuestras vidas, para nuestras casas y para nuestra iglesia. Bendecimos tu nombre, Señor, te damos gracias y abrimos nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, para poder recibir lo que tú tienes preparado para esta noche. Dame a mí, Padre, las palabras correctas, las palabras adecuadas para poderles exponer a mis hermanos aquella palabra que tú has puesto en mi corazón, Señor, para que nos llenemos de fe, nos llenemos de esperanza, Señor, y para que confiemos plenamente en ti, Señor, en un Dios vivo, en un Dios verdadero, en un Dios fiel que cumple con su palabra y con sus propósitos en nuestras vidas. Bendigo tu nombre, Señor, te agradezco. Bendigo, Padre, la vida de mis hermanos, Señor, y confiamos que este va a ser un tiempo de edificación y de bendición. Amén. Amén, hermanos, que el Señor le bendiga. Y como les decía, vamos a hablar de la fe, de pedir con fe. Y quiero iniciar con un versículo que se encuentra en Juan, capítulo 14, versículos 13 al 14. Vamos a leer estos dos versículos y se los voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice la palabra del Señor: yo haré todo lo que ustedes me pidan. De ese modo haré que la gente vea a través de mí el poder que tiene Dios el Padre. Yo haré todo lo que ustedes me pidan. Y mire qué bonitas palabras, porque es el Señor Jesús quien está hablando a nuestras vidas, quien dejó escritas estas palabras para nosotros. Y nos está diciendo que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, lo debemos de hacer con fe y lo debemos de hacer, hermanos, también con la esperanza de que Él nos va a responder. Dice el versículo 14: yo haré todo lo que ustedes me pidan. Y esas son palabras poderosas, hermanos, palabras que nos tienen que motivar y palabras que nos tienen que animar, porque el Señor está dispuesto al responder a nuestras necesidades. Y pedir, hermanos, es expresar a alguien la necesidad o el deseo de algo que nosotros queremos que esta persona satisfaga. Es una necesidad que nosotros tenemos, que nosotros le expresamos a alguien. Así que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él y le expresemos nuestras necesidades con confianza y también con transparencia, que seamos nosotros
que no tratemos de esconder nada delante de Él porque Él nos conoce y que con sinceridad nosotros le hablemos y expresemos nuestras necesidades. Yo les quiero leer aquí en Hebreos capítulo 4 versículo 16. Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual y en Reina Valera. En esta noche vamos a estar usando bastante la traducción al lenguaje actual. Y dice Hebreos 4:16, así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Y en la versión Reina Valera nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ambos versículos, hermanos, nos dicen que nos acerquemos al trono de Dios confiadamente, que nos acerquemos al trono de Dios con confianza para poder alcanzar misericordia y para poder alcanzar gracia. Esa gracia, hermanos, que tanto necesitamos para nuestro día a día. Esa gracia que debe de ser nuestro distintivo, esa gracia que nos ha dado nuestro Señor Jesús. Así que debemos de acercarnos y expresar nuestras necesidades delante de Él con confianza. Nos acercamos al trono sabiendo que Él nos va a escuchar. Y yo considero que esto es necesario, hermanos, que nosotros lo podamos entender a plenitud, estos principios, que el Señor quiere ayudarnos, que el Señor quiere bendecirnos y que el Señor nos abre las puertas para que nosotros confiadamente nos podamos acercar a Él. Así que, aunque las circunstancias tal vez ahorita no estén a nuestro favor, pero esta es la invitación que el Señor nos viene a hacer y nos viene a recordar en esta noche. Y mientras yo leía, hermanos, estos versículos, yo pensaba que este es un buen tiempo para que nosotros nos acerquemos a Dios con confianza, que le pidamos con fe, como dice la palabra en esta noche, o el título de la palabra en esta noche. Y mire que cuando usted se acerca a alguien con confianza, cuando usted se acerca al Señor con confianza, hay ciertas características que van de la mano. Y yo le pedí al Señor que me diera pues palabra y que me diera, me revelara algunos versículos para esta noche. Y mientras yo la escribía y desarrollaba la palabra, yo me gozaba en mi corazón, porque pude sentir cómo el Señor me hablaba y cómo espero yo también que el Señor le hable a usted en esta noche y que podamos recibir y que podamos atesorar lo que Dios nos está diciendo. Así que cuando nos acercamos con esa confianza, como le decía, hay ciertas características que van de la mano. Y una de ellas es tener o que tenemos una creencia firme, hermanos, en donde nosotros decimos y pensamos, nadie me mueve de este pensamiento, nadie me mueve del pensamiento que mi Dios es un Dios bueno y es un Dios que nunca me va a abandonar. Y ese es un principio que nosotros debemos de tener presente y con la ayuda del Espíritu Santo siempre podamos confiar que nuestro Dios es un Dios bueno y que es un Dios que nunca nos va a abandonar y que Él, hermanos, nos va a levantar de cualquier situación que nosotros podamos estar atravesando. Sabemos que en la vida se nos pueden presentar diferentes situaciones inesperadas, difíciles, pero también debemos de saber que el Señor va a estar ahí para ayudarnos y para levantarnos. Y el Señor me daba este versículo, se encuentra en Miqueas capítulo 7 versículo 8. Y dice la palabra del Señor, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré.
Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y mire qué bonito, qué fe, qué confianza de decir, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Jehová será mi luz. Es tener la confianza puesta en nuestro Señor, saber que aunque hayamos caído, Él nos va a levantar. Y me gustó mucho este versículo también en la traducción al lenguaje actual, y se lo voy a compartir. Dice la palabra en Miqueas 7:8, los israelitas dijeron, Babilonia, nación enemiga, no te alegres de vernos en desgracia. Fuimos derrotados, pero volveremos a levantarnos. Ahora estamos en graves problemas, pero el Dios de Israel nos salvará. Y qué bonito poder tener esta fe en nuestro Señor, poder hablar de esta forma y decir, fuimos derrotados, pero volveremos a levantarnos. Ahora estamos en graves problemas, pero el Dios de Israel nos salvará. Y aunque estemos en graves problemas, aunque pasemos una situación difícil, pero el Dios de Israel, hermano, nos salvará. El Dios de Israel le salvará. Y asimismo, con esa fe, usted lo puede declarar. El Dios de Israel me salvará. Y otra característica que va de la mano con esa confianza es la seguridad. Cuando nosotros tenemos la seguridad de que Dios escucha nuestras oraciones. Dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esa es la confianza que nosotros debemos de tener, que si pedimos conforme a su voluntad, Señor, hermanos, perdón, debemos de tener la plena seguridad de que Él nos está escuchando y de que Él está analizando nuestra súplica, nuestro ruego, y que Él también está preparando una respuesta para aquella necesidad que nosotros le estamos expresando al Señor. Otra característica, hermano, que va de la mano con la confianza, es una actitud positiva. Y ve usted lo que es una actitud positiva. Es una actitud libre de angustia y libre de inquietud. Podemos decir que es un alma en reposo. Entonces, cuando nosotros confiamos plenamente en nuestro Señor, se va la angustia, se va la inquietud y empezamos a experimentar esa paz y esa tranquilidad en nuestra alma, aquello que nos robaba los pensamientos, aquello que nos inquietaba, que nos incomodaba, empieza a desaparecer, empieza a ser parte del pasado, al punto de llegar a ser tal vez solo un recuerdo y algo que ya no va a producir nada en nosotros. Entonces, acercarnos con confianza, decimos que tenemos una creencia firme en nuestro Señor, una seguridad plena de que Él nos oye, de que Él escucha nuestra oración, una actitud positiva, un alma, hermano, en reposo, en quietud, así como dice en Isaías 26:3. Dice la palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando confiamos en el Señor, Él guarda nuestros pensamientos, nuestra alma en completa paz. Que esa paz que solo el Señor puede dar, la experimentemos en nuestras vidas. Esa paz de depositar toda nuestra confianza en el Señor. Y otra característica que va de la mano con la confianza es la esperanza en el futuro. Y esto, hermano, es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que desea, cuando nosotros confiamos en nuestro corazón que aquello que estamos pidiendo lo podemos alcanzar.
lo vamos a alcanzar, porque el Señor lo ha prometido, porque el Señor nos ha prometido ayudarnos, nos ha prometido bendecirnos. Y por eso nosotros vemos la vida de una manera diferente, la vemos con esperanza en un futuro mejor. Y como dice aquí esta definición, es un estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que desea, cuando nosotros, hermanos, a través de la fe, entendemos que lo que estamos pidiéndole a Dios es alcanzable, porque Él está con nosotros, porque Él nos va a ayudar a alcanzar. Entonces, cuando confiamos, tenemos un estado de ánimo, de esperanza. Mire, entonces, el estado de ánimo suyo y mío, el estado de ánimo de un hijo de Dios que ha entendido que Dios es un Dios bueno y que Dios es un Dios que no se cansa de hacernos bien, es un estado de ánimo de esperanza. Y si tenemos esperanza, vamos a brindar esperanza a aquellos que nos rodean, porque hemos entendido que Dios es bueno. La palabra nos dice en Job, capítulo 11, versículos 17 y 18. Siento que el día de hoy vamos a ver bastantes versículos, pero que todo sea, hermanos, para la edificación de su pueblo. Espero podérselos compartir y poderlo hacer de la manera correcta, pero sí, el Señor, cómo nos ama y cómo nos habla. Mire lo que dice en Job 11, versículos 17 y 18. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Mire qué promesa más preciosa que nos deja el Señor. Nos dice que tendremos confianza porque hay esperanza, porque hay esperanza en un mañana mejor, porque hay esperanza en un Dios bondadoso, porque hay esperanza en un Dios que cumple sus promesas. Y dice, la vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana. Y esa es la promesa para nosotros, sus hijos, para nosotros, los hijos de Dios. Que así sea su vida, hermano, que así sea mi vida, que sea más clara que el mediodía y que aunque oscurezca, aunque sucedan tal vez cosas a nuestro alrededor, pero como dice el versículo, aunque oscureciere, será como la mañana. ¿Por qué? Porque tendremos confianza en la esperanza de que Dios está con nosotros y de que Dios nos va a ayudar. Así que el Señor nos habla que nos acerquemos a su trono confiadamente para alcanzar salvación, para alcanzar misericordia y para alcanzar esa gracia para el oportuno socorro. Nos acercamos con confianza, teniendo una creencia firme en quién es nuestro Dios, la seguridad plena de que Él nos escucha y de que Él nos va a responder, la actitud de esperanza, la actitud con un alma en reposo y con la esperanza, como les decía, en un futuro mejor. Dice la palabra también, hermanos, y quiero que vayamos al libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 1. De aquí, pues, vamos a tocar varios versículos y el capítulo en sí nos habla de la fe, nos habla de la fe, ese es el título del capítulo. Y en la traducción al lenguaje actual, el título es La confianza en Dios. Entonces les voy a leer el versículo 1, lo vamos a leer en la traducción al lenguaje actual, y dice la palabra de Dios, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, es estar convencido de que algo existe, aún
cuando no se pueda ver. Y me gusta mucho el versículo porque nos dice que es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Eso es la fe y eso es confiar en Dios. Y es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. Y entonces, aunque nosotros no hayamos visto la respuesta en alguna de nuestras circunstancias o en alguna de nuestras peticiones, nosotros podemos estar convencidos de que esa respuesta existe. Esa es la confianza y la seguridad que tenemos en el Señor. Dice el versículo, es estar convencido de que algo existe aún cuando no se pueda ver. No hemos podido ver ciertas respuestas, no hemos podido ver alguna de ellas, pero estamos convencidos de que esa respuesta ya existe, porque el Señor ha prometido ayudarnos, porque el Señor se va a manifestar en esa situación, porque el Señor va a seguir haciendo su obra en medio nuestro. Así que yo le quiero decir, hermano, que esa respuesta existe, que esa respuesta ya está materializada, se materializa, ¿verdad? En el mundo espiritual, se desarrolla en el mundo espiritual y la vamos a ver materializada aquí con nuestros ojos en el mundo físico. Sabe que al Señor no le gusta que desconfiemos de Él, no le gusta que no confiemos en Él. Él quiere que entendamos, hermanos, que las puertas están abiertas para que nosotros le pidamos, que nosotros como sus hijos, como sus amigos, como su pueblo, le pidamos que lo hagamos con fe. La palabra del Señor dice en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, más abajito, Hebreos 11:6, se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Y aquí se confirma lo que les decía, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Dice la palabra que para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que Él sabe premiar a los que buscan su amistad. La versión Reina Valera dice que Él es galardonador de los que le buscan. Y mire qué maravilloso, porque cuando nosotros buscamos esa comunión con el Señor, esa amistad con el Señor, buscamos establecer ese vínculo de amistad con el Señor, Él nos premia. Aquí la palabra lo dice, dice que Él sabe premiar a los que buscan su amistad. Y hay algo, hermano, que el Señor sí sabe hacer, es premiar, bendecir, honrar y ayudar a sus hijos y a su pueblo, porque ese es el corazón de Él. Así que mantengámonos firmes, sigamos confiando en su palabra, sigamos confiando en sus promesas y sigamos confiando que Él es un Dios bueno, que quiere extendernos su misericordia y que quiere extendernos su gracia. También debemos de entender, hermanos, que Él nos eligió a nosotros para que pudiéramos confiar en Él. No fuimos nosotros lo que lo elegimos a Él o quienes lo elegimos a Él. Fue algo, un pensamiento y una idea que nació en el corazón de Dios. Él dijo, yo lo voy a hacer, mis hijos. Yo lo voy a tomar como mi pueblo, como mis hijos, como mis amigos, y yo les voy a abrir las puertas de mi trono para que puedan acercarse confiadamente. Y esto lo podemos ver en Juan 15:16, en el libro de Juan, capítulo 5, 15, perdón, versículo 16. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que sino que fui yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así, mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Fue Él
que nos eligió. No fuimos nosotros, hermano. Y eso lo debemos de tener presente y bajo esa fe acercarnos a Él, recordarle, decirle, fuiste tú, Padre, fuiste tú quien me eligió, fuiste tú quien decidió llamarme y escogerme como hijo, llamarme y escogerme como tu siervo, dame el privilegio de poder llamarme tu amigo, fuiste tú, Padre, y tener esa plena seguridad de que, como dice aquí el versículo, así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre, lo que pidamos en el nombre del Señor. Dios Padre nos lo va a dar, nos va a dar esa alegría, nos va a dar esa bendición de poder recibir su respuesta. Así que durante o a lo largo de este capítulo, hermanos, nosotros podemos encontrar varios ejemplos de cómo diferentes siervos de Dios confiaron plenamente en Él, depositaron su confianza y su fe en el Señor y que quedaron como ejemplo para muchas generaciones, para nosotros, para su iglesia, para poder seguir bajo esa línea, confiando en sus testimonios, confiando en Dios y confiando en las obras que ellos alcanzaron a través de la fe. Así que yo quiero que repasemos algunos, que miremos algunos y que pues podamos ser llenos, hermanos, y podamos, al igual que estos siervos, que nuestros antepasados, podamos seguir confiando en el Dios Altísimo, porque si el Señor lo hizo hace 2000, 3000 años con estos siervos, ciertamente lo seguirá haciendo con nosotros y lo puede seguir haciendo con cada uno de nosotros, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Así que yo quiero que los miremos y lo vamos a ver en la traducción al lenguaje actual, en la TLA, y me llamó mucho la atención cómo, cómo habla o cómo lo narra esta traducción, por decirlo de alguna manera. Y vea que en el capítulo 4 dice, Abel confió en Dios, por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Dice Enoc, el versículo 5, Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. Versículo 7, Noé confió en Dios y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, obedeció y construyó una casa flotante para salvar a su familia. Y bueno, el versículo continúa, ¿verdad? Narrando parte de esta experiencia que tuvo Noé con el Señor, que sabemos que fue el encargado de construir el arca bajo eh, una instrucción del Señor. Pero en ese momento él no miraba el diluvio, ¿verdad? Él no tenía tal vez alguna herramienta de pronóstico del tiempo. Él lo único que hizo fue escuchar la palabra de Dios, creerla y obedecerla. Entonces, en esa fe que no necesitó más que escuchar la palabra del Dios Altísimo, él actuó y él hizo, ¿verdad? Lo que tenía que hacer, que era construir el arca. Y bueno, si continuamos leyendo, versículo 8, Abraham confió en Dios, el 11 también Abraham confió en Dios, y así sucesivamente. Dice Isaac confió en Dios, Jacob confió en Dios. Mire que todo lo que caracteriza a estas personas en estos pasajes es que confiaron plenamente en Dios, confiaron en ese Dios altísimo, en lo que Dios les habló, en las promesas que Dios les dio y en las cosas que Dios les mandó hacer. Así que ellos confiaron y actuaron conforme a la fe en el Señor. Y mire qué bonito, Noé confió en Dios, que así se pueda decir de nosotros. Esaú confió en Dios, Rosa María confió en Dios,
Marielos, confía en Dios, que se nos conozca como personas que hemos depositado nuestra confianza en el Dios Altísimo. Y como les decía, quiero leer algunos versículos y que bajo estos testimonios y esta experiencia nosotros también podamos eh, profetizar sobre nuestras vidas, podamos confiar, podamos declarar sobre nuestras vidas, sobre los nuestros, y que sea el Señor que nos siga llenando, que nos siga hablando a nuestros corazones. Y dice el versículo 11 y 12 de aquí del capítulo 11 de Hebreos: Abraham confió en Dios y por eso, aunque su esposa Sara no podía tener hijos y él era ya muy viejo, Dios le dio fuerzas para tener un hijo. Y es que Abraham confió en que Dios cumpliría su promesa. Por eso Abraham, aun cuando ya iba a morir, pudo tener tantos descendientes como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Nadie puede contarlos. Y mira, hermano, que aquí Abraham pudo alcanzar la promesa que Dios le había dado, porque confió en Dios. Él no podía tener hijos, él ya estaba fuera de edad junto con su esposa para tener hijos, pero el Señor le dio una promesa y él caminó bajo esa promesa hasta poderla ver materializada y hasta poderla alcanzar. Mire que la preocupación de Abraham era tener un hijo y el Señor le dio muchos descendientes, al punto que la palabra dice, nadie puede contarlos. Y yo leía y me llamaba la atención porque a Abraham primero, cuando el Señor se le apareció, y lo vamos a leer primero en Génesis 15, versículo 1, bueno, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y vea usted cómo responde Abraham. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? ¿Qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Si usted se fija, el Señor se le aparece en visión y le da palabra y le dice que su galardón será sobremanera grande. El Señor hablándole y diciéndole que lo va a bendecir eso sobremanera. La traducción al lenguaje actual, perdón, nos dice que el Señor se le apareció y le dijo: Abraham, voy a darte muchas riquezas. El Señor dándole una promesa de bendición a Abraham. Pero Abraham responde, yo siento que no le motivó mucho en ese momento lo que el Señor le decía, porque su respuesta fue: ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos? Esa fue la respuesta que le dio Abraham al Señor. Pero mire qué poderoso que el Señor le dio hijos y le dio una gran descendencia. Dios hizo lo imposible y le dio fuerzas para tener un hijo. Así que bajo esta palabra y esta obra que el Señor hizo en Abraham, eh, hoy, hermanos, confiamos de que se va todo aquello que quiera robarnos la alegría y la esperanza de recibir una bendición de Dios. Porque, como les decía, la respuesta de Abraham realmente yo siento que no le motivó, no se alegró porque él tenía esa situación en mente, pero Dios hizo la obra. Dios se le apareció en visión y le dijo que lo iba a bendecir porque él ya sabía que él no le iba a heredar a su siervo, al Damaseno. Él sabía que le iba a heredar a su hijo Isaac y a sus generaciones. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Él siempre está un paso más adelante. Él ve más allá. Él ve cómo nos va a bendecir a nosotros y cómo va a bendecir nuestras generaciones. Así que
todo aquello que nos quiera robar la alegría y la esperanza de recibir una bendición de parte de Dios se va en el nombre de Jesús. También confiamos que así como lo hizo con Abraham, Dios hace el milagro en nuestra vida y nos da la fuerza para poder seguir adelante y para poder alcanzar la promesa. Que si nos hemos sentido sin fuerza, el Señor viene hoy y nos da fuerzas, multiplica nuestras fuerzas para poder alcanzar la promesa, aquello que el Dios Todopoderoso ha dicho para nuestras vidas. En los versículos 20 y 21, me gusta también lo que habla aquí la palabra. Recordemos que esta es la galería de la fe, estos hombres que fueron conocidos por depositar su fe y su confianza en el Señor. Me gusta lo que dice acá. Dice la palabra, Isaac confió en Dios y por eso le prometió a sus hijos Jacob y Esaú que Dios los iba a bendecir. El versículo 21, Jacob confió en Dios y por eso cuando ya estaba por morir, les prometió a los hijos de José que Dios les iba a bendecir. Luego se apoyó en la punta de su bastón y adoró a Dios. Mire lo que hace la confianza en nosotros. Nos lleva a bendecir nuestros hijos, nos lleva a bendecir nuestras generaciones, así como dice la palabra que lo hizo Isaac y que lo hizo Jacob. Y yo quiero que leamos estos pasajes en donde Jacob bendice a su hijo y a sus nietos, porque es precioso lo que Dios hace. Mira, cómo este varón tenía años, tiempos de no ver a su hijo y cómo Dios le dio la oportunidad de volverlo a ver, de reencontrarse y de aprovechar esa oportunidad para bendecirlos, para declarar una bendición para sus generaciones con sus labios. Y esto se encuentra en Génesis, capítulo 48, versículos del 8 al 16. La palabra del Señor nos dice, y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José, oiga bien lo que le dice, Jacob a José, no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Mire qué bendición más poderosa y qué momento más poderoso el que experimentó esta familia. Y bajo esta fe, hermano, y bajo este testimonio, yo quiero que hoy nos decidamos en confiar, en recibir sorpresas agradables de parte de nuestro Señor. Decídase usted hoy a confiar en que va a recibir sorpresas agradables de parte de su Dios, de parte del Dios que le ha llamado, del parte del Dios que le ha ayudado. Mire cómo se expresa aquí Jacob en este versículo, en el 15, y bendijo José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac,
Mire lo que dice el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Ese Dios que nos ha mantenido y nos ha ayudado hasta este día, que sea también el Dios que siga ayudando y manteniendo a nuestros hijos, a nuestras generaciones y todo lo que ellos emprendan en el nombre de Jesús. Así que animémonos a recibir esas sorpresas agradables. ¿Y por qué le digo que una sorpresa agradable? Le dice Jacob a José: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él y les besó y les abrazó. Y escuche usted lo que le dice. Y dijo Israel a José, y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Qué sorpresa tan maravillosa, que él no creía que iba a ver su hijo, pero Dios le permitió no solo ver su hijo, sino también ver sus nietos, ver sus generaciones y poder bendecirlos. Así que estas experiencias nos animen, nos llenen de fe, nos llenen de confianza para poder pedirle al Señor que así como sorprendió a Israel, así como sorprendió a Jacob, también nos sorprenda a nosotros con noticias agradables, y que asimismo también en esta fe nosotros podamos bendecir a nuestros hijos, que el Dios que nos ha ayudado les sigue ayudando a ellos. Y como dice el versículo 16: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. El ángel que nos liberta de todo mal, nos guarde, nos cuide, cuide nuestra familia, cuide nuestros hijos, cuide nuestros nietos, en el nombre de Jesús. Ese ángel que nos liberte de todo mal en esta noche. Amén. El ángel de Jehová. Y el versículo 2 nos dice: José confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto. Leyendo siempre en Hebreos 11, hermanos, la traducción en lenguaje actual. El versículo 22 nos dice: José confió en Dios y por eso, poco antes de morir, anunció que los israelitas saldrían libres de Egipto y dejó instrucciones para que supieran qué hacer con sus huesos. Y esto lo encontramos en Génesis. También quiero que lo leamos. Génesis capítulo 50, versículo 24 al 25. José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Así que él profetizó sobre los israelitas, sobre la nación, de que ellos regresarían a la tierra prometida. Por eso también les dijo que en ese momento llevaran sus restos, sus huesos a la tierra de Israel. Así que nosotros, hermanos, con esa fe, con esa confianza también, profetizamos sobre nuestra nación, sobre la nación de Honduras. Profetizamos que es una tierra bendita, que es una tierra de bendición, una tierra de puertas abiertas para nuestros hijos, para nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. Y lo hacemos porque confiamos en un Dios bueno, en un Dios que nos sustenta y que nos ayuda. Y realmente que aquí hay muchos ejemplos, y de cada uno de ellos podríamos hablar y mencionar un montón, pero yo estoy tomando algunos, ¿verdad? En los que yo quiero y espero que nos llenemos de esa fe y esa confianza, que nuestro Dios es bueno, que Él nos ha abierto las puertas para tener una comunión con Él, y que así como les ayudó a estos varones, les dio una promesa, les ayudó a confiar en Él, asimismo lo va a hacer con cada uno de nosotros. Que esas experiencias agradables y bonitas que tuvieron estos siervos
también nosotros las podamos tener en el nombre de Jesús. Y para finalizar, les quiero leer sobre un siervo más, sobre otro varón que realmente me impacta mucho su ejemplo. Dice el versículo 32 del capítulo 11. ¿Qué más les puedo decir hablando, verdad, sobre estos siervos? No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Y yo quiero tocar un poco la vida y el ejemplo de Gedeón. Dice la palabra del Señor y lo vamos a leer en el libro de Jueces. Ahí en los capítulos 6, 7, 8 podemos encontrar la vida de este varón, el llamado que el Señor le hizo y cómo el Señor lo usó para libertar eh, al pueblo de Israel, ¿verdad? De ese azote que estaban teniendo de los madianitas, que llegaban a atacarlos, llegaban a destruirles sus siembras, sus cosechas, a robárselas y prácticamente hacer pues todo lo que ellos querían, todo, a robarles sus bienes. Entonces el pueblo de Israel estaba, bajo esa amenaza constante, bajo ese sufrimiento. Pero el Señor levantó este varón para poder, librar esa batalla y poder libertar al pueblo de Israel. Y vamos a leer en el capítulo 6, versículos del 11 al 16. Dice la palabra, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Hermanos, Gedeón estaba escondiendo el trigo, estaba escondido, estaba lleno de temor de un ataque de los madianitas. Y no solo eso, sino que si leemos y pusimos atención, la actitud con la que estaba este varón, estaba cuestionando al Señor y estaba también con un mal concepto de sí mismo. O sea que todo estaba dado vuelta, por decirlo así. Él cuestionaba al Señor por qué habías, cuestionando al Señor, cuestionándose a él mismo. Mire cómo se expresaba, dice, mi familia es pobre y yo el menor de la casa de mi padre, refiriéndose a sí mismo. No se miraba en ese momento, hermanos, ni como un conquistador, ni como un guerrero. Realmente lo que tenía es una mentalidad de víctima. Y quiero que miremos qué es tener una mentalidad de víctima para entender un poco mejor en qué estado mental y en qué estado emocional se encontraba este varón. Una mentalidad de víctima, hermano, es una forma de pensar y actuar en la que una persona se percibe constantemente como impotente, responsable o afectada por factores externos, a menudo culpando a otros por sus problemas. Mire que es una persona que constantemente se percibe de esta forma como impotente, como que él no puede hacerlo, como que él no puede alcanzar algo, como que él no puede desarrollar algo. Y es básicamente lo que este varón decía con sus palabras. Mi familia es pobre, decía.
y yo el menor de la casa de mi padre. Él cuestionaba, ¿verdad?, de que él pudiera cumplir la obra que el Señor le mandaba hacer. Es una persona afectada por factores externos, a menudo culpando a otros, culpando al Señor por la situación, culpando al Dios Todopoderoso por la situación que estaban atravesando. Pero mire qué poderoso lo que hace el Señor. El ángel de Jehová le dio palabras de aliento y le llamó varón valiente y esforzado. Así que no importa cuál sea nuestra situación en la que nosotros nos encontremos hoy, pero el Señor nos viene a llamar varón valiente y esforzado, mujer valiente y esforzada en el nombre de Jesús. También le recordó que no era con sus fuerzas, sino con las fuerzas del Dios Altísimo. Y es lo que viene a hacer el Señor también en esta noche. Nos viene a recordar que no es con nuestras fuerzas, sino es con las fuerzas de nuestro Padre que está en los cielos. Así como le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Así que con esas fuerzas que tengamos, aunque nosotros podamos pensar o considerar que son pocas, pero el Señor está dispuesto a hacer maravillas y grandezas con esas fuerzas, porque Él nos envía, porque Él nos ha escogido con un propósito y porque Él más, una vez más, nos viene a infundir aliento en nuestras vidas y en nuestros corazones. Así que hermanos, hoy confiamos en el Señor, que si hemos estado escondidos o si hemos estado con temor, si hemos tenido incluso un mal concepto de nosotros mismos, nos levantamos a creer, hermanos, que no es con nuestras fuerzas, sino eso es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Nos levantamos a creer, hermanos, que el Señor renueva nuestra mente, nos hace libre de temores, de complejos, para que nosotros podamos comprobar cuál es su voluntad en nuestras vidas, que es buena, agradable y perfecta. Así como lo hizo con este varón que estaba lleno de complejos, que tenía una mentalidad de víctima, que estaba escondido. Hoy, por la gracia y por la misericordia de Dios, confiamos de que Él nos levanta, que Él quita todo pensamiento equivocado, todo pensamiento de conmiseración, todo pensamiento de víctima, todo pensamiento de temor, de complejo en el nombre de Jesús y nos lleva a alcanzar la promesa que Él ha dado para nuestras vidas. Y a mí este ejemplo de este varón realmente me impacta, me toca y me llena porque el Señor hizo un cambio en su mentalidad completo, así como dice la palabra, una renovación en nuestra forma de pensar, una transformación en nuestra forma de pensar, claro, con la ayuda del Señor. Este varón, un mal concepto de él, quejándose de Dios, cuestionando al Señor, pero él fue el varón que Dios usó para librar la batalla y para librar al pueblo de Israel. Así que si el Señor lo hizo con Gedeón, lo puede hacer con nosotros. Podemos pedirle con fe, como dice la enseñanza en esta noche, que Él nos liberte, que Él nos ayude, que Él nos encauce en el propósito. Y aunque nosotros estemos escondidos sacudiendo el trigo, como estaba este varón, y aunque nosotros estemos con algún temor, pero el Señor viene, el Espíritu de Jehová viene y nos visita, el ángel de Jehová viene y nos visita y nos ayuda a levantarnos, nos ayuda a salir de complejos, nos ayuda a salir de temores, nos ayuda a dejar de estar cuestionando a nuestro Dios y nos ayuda a confiar plenamente en su bondad, porque si Él lo ha prometido, si Él lo ha dicho, Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Así que, hermanos, que el Señor siga obrando en medio nuestro y como dice este versículo,
con el cual quiero finalizar en Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Hermanos, permanezcamos en el Señor, que las palabras que se nos ha enseñado permanezcan en nosotros. Busquemos su presencia, acerquémonos al trono de la gracia y como dice el versículo, pedid lo que queráis y os será hecho. Yo le pido al Señor en su bondad y en su misericordia que escuche su oración, que escuche la mía, que Él traiga una respuesta a nuestras peticiones, que nos afirme en la fe para seguir confiando, para seguir creyendo y que nosotros como sus hijos y como su pueblo podamos tener estas experiencias maravillosas que solo las podemos experimentar estando en Él y confiando en Él. Así como Jacob pudo conocer su descendencia cuando él ya no creía tal vez que los iba a ver, pero los pudo ver y no solo verlos, los pudo bendecir en el nombre de Dios, así como esta experiencia que tuvo Gedeón, que su mente fue renovada y su mente fue transformada, que nosotros también la podamos tener y seamos libres de toda mentira y de todo engaño del enemigo. El enemigo es el único interesado en vernos con murmuras, en vernos con quejas, en vernos cuestionando la palabra de Dios, las obras de Dios. Él es el único interesado, pero confiamos en el Señor, que Él nos encausa, que Él nos anima, que Él nos sustenta, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Así que yo espero, hermano, que esta palabra haya sido de mucho provecho, que sigamos confiando en el Señor, pidamos con fe, pidamos con alegría, pidamos con esperanza, pidamos con una actitud positiva, pidamos con firmeza en nuestras palabras, pidamos con seguridad, porque ciertamente Él nos escucha y Él nos va a seguir ayudando. Que el Señor le bendiga, que tenga una buena noche y que disfrute, hermano, de formar parte de su iglesia y del cuerpo de Cristo. Amén.